Ok, ahora sí. Ya. Están todos mute. Tenemos aquí la videoconferencia. En la videoconferencia podemos ver imágenes y podemos hablar vía video con otras personas a través de la red. Tenemos lo que son la base de datos, las aplicaciones web, las transferencias de archivos a través de la red y la mensajería instantánea. Eso es básicamente algunas de las aplicaciones que tenemos en la actualidad en la red de datos. Ahora, los dispositivos de redes se van a dividir en dos grandes categorías: los dispositivos de usuario final y los dispositivos de la red. Los dispositivos de usuario final son la PC, el iPod, el BlackBerry, todo lo que lleve un usuario final, el printer, el escáner, todo dispositivo que usted le pueda conectar una dirección IP. En esa categoría entraría una nevera, un microondas, lo que sea que usted le ponga una dirección IP. Todo lo que lleve una dirección IP y usted lo conecte a un switch es considerado un dispositivo de usuario final. Los dispositivos de redes básicamente son los principales: el router, que ese es el símbolo, el switch, y entre estos vamos a integrar también el firewall. Ustedes verán que el firewall se escribe así, es un equipo. El firewall es el equipo que nos permite implementar seguridad perimetral en una red. Esos son los equipos principales que podemos encontrar en una red: los routers, los switches y los firewall. En menor medida vamos a encontrar el hub, y prácticamente nunca vamos a encontrar el bridge. Es difícil encontrar hoy en día un bridge. Aquí podemos ver una clasificación de los dispositivos de red. Marco pregunta ¿por qué no vamos a encontrar el bridge? Porque el bridge evolucionó a lo que es el switch, y ya tecnológicamente el bridge es inexistente. No, Lorena, hay que tener, tienen que tener claro que el router es capa 3 y el switch es capa 2. Capa 2. En una diapositiva más adelante vamos a tener una explicación de por qué el router es capa 3, por qué el router es capa 2. Pero básicamente el switch es capa 2 y el router es capa 3. Fíjense aquí que entre los dispositivos de red en la presentación tenemos la NIC. Recuerden que la NIC es la tarjeta de red que tiene la PC y cualquier equipo de usuario final. Todo equipo de usuario final debe de tener una tarjeta NIC. La NIC es la interfase que permite la comunicación entre el equipo final y la red. Es decir, entre el equipo, vamos a poner aquí la PC y el switch. Y el hub es el concentrador donde podemos conectar varias computadoras. El bridge le voy a explicar en un diagrama para que entiendan mejor lo que es el bridge. Y tenemos el switch como equipo de red y el router. Miren ese diagrama aquí. Fíjense que en ese diagrama tienen equipo de usuario final. Lo voy a identificar primero. Tenemos la laptop, es un equipo de usuario final. La PC, el teléfono IP es un equipo de usuario final. Esa PC también, y ese servidor también. Los equipos de red son el switch y el router en ese diagrama aquí. Déjenme borrar la pizarra. Entonces, como pueden ver aquí en el diagrama, el switch sirve de concentrador, es donde yo conecto cada uno de los equipos. Esas líneas que se encuentran aquí
representan un cable físico. Ese cable físico en la mayoría de los casos es un cable UTP categoría 5, categoría 5E o categoría 6. Cuando hablo de categoría, hablo de el tipo de cable. Un cable categoría 5 es un cable UTP de 8 hilos. Y ese cable, el categoría 5, permite que esta PC que está aquí, le envíe información al switch y el switch le envía información a esa laptop a una velocidad de 100 megas máximo, 100 megabytes. Eso es lo que permite el cable categoría 5. Tenemos el categoría 5E que permite la comunicación de un equipo final a otro equipo final de 100 y 1 giga de información. Y el categoría 6 permite 100, 1 giga y 10 gigas de transferencia de información. Obviamente el cable categoría A, para permitir mayor velocidad de transferencia que el categoría 5E y el categoría 5, tiene unas propiedades físicas especiales. Entre ellas tiene un aislante. Ese aislante es lo que permite reducir la interferencia entre un hilo y otro. O sea, el cable categoría 6 también tiene 8 hilos, igual que el categoría 5 y el 5E. Pero la diferencia es que el categoría 6, cada hilo se encuentra aislado herméticamente del otro hilo, reduce la interferencia electromagnética y esto permite la transferencia de datos de una forma más rápida. Pero siguiendo con la parte de redes aquí, fíjense que el switch es el equipo que concentra todos los equipos y yo tengo aquí el router. La función principal del router, recuerden que el switch es capa 2, layer 2. Y el switch, el router aquí es el equipo que permite que esta red LAN completa, esto es una red LAN, todos estos equipos es una red LAN, ese router permite que toda esta red completa se comunique con mi red WAN o con cualquier equipo en internet. O sea, la función principal de un router es conectar dos redes. Y como su función es conectar dos redes y trabaja en la capa 3 del módulo OSI, pueden rutar paquetes IP. Mientras que el switch, como trabaja en la capa 2 del módulo OSI, solamente puede ver las tramas Ethernet. Y recuerden que Ethernet es un protocolo de capa 2, layer 2. Esa es la composición y esa es la división básica de los equipos de la red. Equipo de usuario final y equipo de red. En todos CCNA nos vamos a concentrar en aprender a utilizar en profundidad. O sea, es a implementarlo y configurarlo el switch y el router. La NIC, como pueden ver, aquí en el diagrama, vamos a verlo, aquí está NIC. Cada equipo en la red, principalmente los servidores y la PC, tienen la NIC. Y la NIC es lo que permite la interconexión del equipo con la red aquí. Entonces, la propiedad de la NIC es que básicamente la NIC es un equipo que opera en la capa 1 y en la capa 2 del módulo OSI. Es capa 1 porque maneja los bits que se transmiten por el cable, pero también la tarjeta de red viene con el chip en la tarjeta incrustado y ese chip trae el protocolo Ethernet. Entonces automáticamente usted le instala una tarjeta de red a una PC. La PC, tú simplemente con instalarle los drivers a la PC en los drivers ya tiene lo que es el protocolo Ethernet, puede encapsular los paquetes IP en una trama Ethernet y enviarlo por el medio. Pero es porque el protocolo Ethernet viene en la tarjeta de red. Y básicamente las NIC, como operan en la capa 2, trabajan con direcciones MAC. Acuérdense que las direcciones MAC son las direcciones de Ethernet de la capa 2.
Las direcciones MAC son únicas, no se repiten. Si ustedes quieren ver la dirección MAC de su PC, simplemente escriban en el command prompt de su Windows, si tienen Windows, escriban el comando ipconfig/all y verán en pantalla que en la salida del comando dice physical address y le va a enseñar un número como este. Esta es una dirección MAC. Esta dirección MAC tiene 48 bits. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 octetos. Cada octeto de estos tiene 8 bits. Los primeros 24 bits, que serían los 3 primeros octetos, estos 3 aquí, representan el fabricante de la tarjeta. Y los 6 últimos son ya asignados por el fabricante de la tarjeta a la tarjeta. Pero los 3 primeros identifican quién fabricó esa tarjeta. Se supone que todas las direcciones MAC son únicas. Viene siendo como el identificador del físico de un hardware, de una PC, de una interfase, de cualquier PC, de cualquier router, de cualquier switch. Aquí aparece la imagen de la NIC y el tipo de cable que comúnmente se utiliza en redes LAN, que es el cable UTP. Ese conector que ustedes ven aquí, ese conector es el RJ45. Y este cable aquí es el cable UTP. Vamos a ver ahora las propiedades del hub. ¿Cuál es la pregunta, Eduardo, sobre los conectores RJ45? Sí, hay categoría 7 también. ¿Hay conectores estándares? No. Los conectores RJ45 son estándares, no importa la categoría del cable. Pero hay fabricantes que han hecho sus propios conectores. Principalmente he visto en la categoría 7, he visto que algunos fabricantes como Siemens han hecho conectores especiales para sus cables categoría 7, pero el cable RJ45 es estándar, funciona en todas las categorías de cable UTP. Respondí tu pregunta, Eduardo. Ok, perfecto. Entonces tenemos aquí el hub. El hub es el punto principal de una red. Vamos a dibujar lo que sería un hub. Y el hub lo que me permite es conectar las PC, 2 o más PCs, 2 o más computadoras para que intercambien información. Esa es la función principal del hub. Ahora, el hub tiene ciertas características. O sea, el hub se inventó para resolver un problema. El problema era cómo yo podía conectar 2 o más computadoras. Bueno, entonces alguien inventó lo que sería el hub. Y el hub fue una solución idónea en su momento, pero tiene un problema, que mientras más computadoras yo le conecto al hub, entonces se reduce la velocidad de transmisión en mi red. ¿Por qué? Porque el hub es un repetidor. El hub simplemente lo que entra por un puerto, imagínense que esta computadora envía datos por este puerto, y lo que el hub recibe por un puerto, lo reenvía por los demás puertos. Simplemente repite lo que entra por un puerto, lo repite por todos los puertos. Eso es lo que hace un hub. Entonces el hub simplemente es un repetidor. Y como es un repetidor, forma un solo dominio de colisión. Quiero que este término quede claro al final de esta presentación, lo que es un dominio de colisión. Un dominio de colisión se define como el área de una red donde se compite por el ancho de banda. Por ejemplo, voy a borrar aquí este gráfico para hacer un nuevo.
Este es un hub. Y esta es una PC A. Y esta es la PC B. Y esto aquí es la PC C. Si ese hub es a 100 megas, vamos a poner 100 megas, significa que como el hub representa un solo dominio de colisión, la máquina A, la máquina B y la máquina C van a compartir 100 megas de transmisión entre las tres. Si yo le agrego una cuarta máquina, una PCD, esos 100 megas que tenía ese hub van a ser compartidos entre 4 computadoras. Lo que significa que mientras más computadoras yo le agrego a mi hub, menos ancho de banda disponible yo tengo. Si yo le agrego una quinta computadora, entonces esos 100 megas van a ser compartidos por 5 computadoras. Esa es la desventaja del hub. Entonces el hub, como representa un dominio de colisión, un solo dominio de colisión, sufre del problema de colisiones. Una colisión es cuando dos o más paquetes chocan. Cuando, por ejemplo, si la PCD y la PCC transmiten al mismo tiempo, los paquetes chocan y ocurre lo que se denomina una colisión. Cuando ocurre una colisión, las tramas, no llegan a su destino. Y como no llegan a su destino, tiene que haber una retransmisión por parte de la computadora emisora. Y eso obviamente pone lenta la red y no hace el trabajo eficiente. Entonces las colisiones no son deseables en una red de datos. Pero esa es la naturaleza de los hubs. Y también los hubs representan un solo dominio de broadcast. Un solo dominio de broadcast porque cuando una máquina, por ejemplo la máquina A, envía un broadcast, vamos a aclarar lo que es un broadcast. Un broadcast es simplemente un mensaje con destino a todos los miembros de una red. Si esa máquina A envía un broadcast, ese mensaje le llega a D, a B, a E y a C. Pero ¿qué pasa? Que también hay protocolos que son propensos a enviar muchos broadcasts. Entonces, si la máquina D, la máquina A, la B, la E, la C, todas juntas, envían todo el tiempo broadcast, entonces nuestra red se llena de tráfico de broadcast o tráfico basura, que no es tráfico de data real, y eso ocupa el ancho de banda disponible que tenemos en nuestro hub. Por lo tanto, cuando queramos enviar información real, vamos a tener muy poco ancho de banda, no vamos a tener ninguno y va a haber colisiones. Y en este sentido, entonces, la red se pone súper lenta. Esto hace que los hubs, como opción para las redes de datos, sean un equipo ya obsoleto. En su momento resolvieron el problema, pero ya son un equipo que no es ineficiente totalmente. El hub fue sustituido por los switch y veremos más adelante cuál es la función principal de un switch. ¿Alguna pregunta? Giancarlo, los hub, la pregunta de Giancarlo es que si en los hubs solo se utiliza UDP o TCP. Los hubs son equipos que pertenecen a la capa 1 del modelo OSI. A la capa 1. ¿Por qué a la capa 1? Porque el hub, según la descripción que yo les di, el hub simplemente lo que le entra por un puerto, por este puerto, lo repite por todos los puertos, por este puerto y por este puerto. El hub simplemente es un repetidor, o sea, la corriente, la electricidad que le entra por aquí, la repite por aquí y por aquí. Al ser un equipo que no tiene ninguna inteligencia, que lo único que hace es repetir eléctricamente lo que entra por un puerto, por los demás puertos, es un equipo de la capa 1 del modelo OSI.
Al operar en la capa 1 del modelo OSI, él no tiene la inteligencia suficiente para poder entender el contenido de la capa 2, ni 3, ni 4. En el caso de TCP y UDP, que fue la pregunta, son protocolos de capa 4. En la realidad, el hub nunca ha sabido qué es ni TCP ni UDP, porque no tiene la capacidad de analizar a profundidad la información que le llega. Esa es la respuesta. Esta presentación será grabada, Miguel, y la vamos a subir al curso para que la puedan ver luego. Entonces, fíjense aquí, hay un diagrama donde yo tengo dos hubs. Y en este diagrama lo que le quiero enseñar es que el hub extiende el dominio de colisión. ¿A qué uno se refiere con extender el dominio de colisión? Miren aquí, este hub, vamos a llamarle hub A. Ese hub opera a 10 megas. Por lo tanto, ese hub tiene la PCA, la PCB y la PCC conectadas a él. Esos 10 megas serán compartidos entre la PCA, la PCB y la PCC. Si yo le agregara una cuarta PC, vamos a ponerle la PCH, esa cuarta PC estaría compitiendo por esos mismos 10 megas con A, con B y con C. Ahí es que viene el problema del hub. Pero ¿qué pasa? Recuerden que el hub es un solo dominio de colisión, es decir, todas estas máquinas aquí, A, H, B y C, se encuentran en el mismo dominio de colisión, están peleando por esos 10 megas. Si yo conecto ese hub A con este hub B por un cable UTP categoría 5, como lo que yo le enseñé en el slide anterior, el hub simplemente extiende el dominio de colisión. Fíjense que este hub es a 10 megas también. Como es a 10 megas, simplemente el dominio de colisión se expande. Ahora, todo lo que es, todas las máquinas que están en el hub B, tanto la PC D, E y F, se encuentran en el mismo dominio de colisión que la PC A, H, B y C. Por lo tanto, por el simple hecho de yo tomar un cable, conectarlo en ese hub y conectarlo con este otro hub, yo simplemente he extendido el dominio de colisión. Lo que significa que los 10 megas que hay en la red completa ahora serán compartidos entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 PC. Antes de yo hacer la conexión, por ejemplo, en el hub A solamente habrían 1, 2, 3 y 4. Y aquí en el hub B habrían 1, 2 y 3. O sea que yo tendría en el hub B 10 megas para 3 computadoras y aquí en el hub A 10 megas para 4 máquinas. Con la unión tenemos ahora 10 megas para 7 computadoras. O sea que el problema se agranda, porque vamos a compartir el mismo ancho de banda, que serían 10 megas, pero con más usuarios. Esa es una de las características del hub. Lorena, no se amplía el ancho de banda. Simplemente, como el hub extiende el dominio de colisión, esos 10 megas que se encuentran aquí no se suman con esos 10 megas que se encuentran ahí. Simplemente son 10 megas, pero para todo el mundo. Si yo conectara un tercer hub, vamos a suponer que yo a este hub vengo y le conecto otro hub aquí, y ese hub es 10 megas, y ese hub tiene 10 PCs conectadas. Yo tendría entonces 10 megas, pero para 7 PC que habían entre aquí y aquí, más 10 serían 17 PC, compartiendo los mismos 10 megas. Ese es el problema que tienen los hubs, que no segmentan el dominio de colisión, sino lo expanden. Sí, Lorena, tienes razón. O sea,
El yo conectar más hub, simplemente yo estoy repartiendo el poco ancho de banda que tengo o el ancho de banda limitado entre más usuarios. ¿Tienen alguna otra pregunta con respecto a los hubs? Si nadie tiene alguna pregunta con respecto a los hubs, voy a continuar. Emilio hace la siguiente pregunta. ¿Pueden conectarse a distancia a distinta capacidad 10 y otro a 100? Sí. Emilio, ¿puedo conectar un hub que opere a 10 megas con otro que opere a 100? El problema es que la red completa entonces trabajaría a la velocidad inferior, a 10. Por ejemplo, voy a borrar la pizarra para escribir, si este hub es a 10 y este es a 100, estas máquinas que se encuentran aquí conectadas a este hub, entre ellas, entre estas tres, la transferencia de información sería a 100 megas. Pero automáticamente la máquina E le envía un dato a la máquina B. Cuando eso pase para acá, la transmisión será a 10 megas. En conclusión, automáticamente tú conectas un hub de menor velocidad a una red LAN que está compuesta por hub. Simplemente estamos creando un cuello de botella en la red. Estamos condenando a la red a trabajar a una velocidad inferior. Contestada la pregunta. Arturo, sí, pero Arturo pregunta, ¿pero el caos sigue teniendo el problema de saturación? Sí, aunque conectemos hub de mayor velocidad, por ejemplo, si los hubs son a 10 y tenemos saturación y cambiamos estos hubs por hub de 100 megas cada uno, obviamente aliviamos un poco el problema porque al principio teníamos compartido 10 megas y si cambiamos todos los hubs tendríamos compartiendo 100 megas. Pero eso alivia un poco la situación, pero a la larga vamos a caer de nuevo en el mismo problema porque seguimos teniendo en la red completa un solo dominio de colisión y un solo dominio de broadcast. Perfecto, Arturo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ok, voy a continuar con el siguiente slide. Era una foto de un hub. Ese es un hub marca Cisco. Físicamente son igual que los switch. O sea, si ustedes tienen un hub y un switch, físicamente son idénticos. Lo que pasa es que internamente operan diferente, pero físicamente son iguales. Eso es un hub de la marca Cisco. Fíjense que aquí tiene un hub que tiene 24 puertos, tiene 12 puertos aquí y 12 puertos aquí. Los hub, la mayoría son de velocidades de 10-100, o sea que pueden operar a 10 y a 100 megas. Gonzalo tiene una pregunta y es si siguen fabricando hub. Bueno, Cisco y los grandes fabricantes, Cisco, Stream, Juniper y compañía por acciones, ya no fabrican hub. Pero sí podemos todavía encontrar en el mercado fabricantes de equipos de redes, lo que le llaman low end. Serían los fabricantes que hacen equipos que no son enterprise, no son para empresas. Y sí podemos encontrar hub
en el mercado, aunque realmente el precio entre un hub y un switch, su precio, la diferencia es mínima, quizás son algunos dólares, son algunos $10.